Hola hermanos, el día de hoy, 26 de julio del 2019, sí, es viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos una memoria obligatoria muy linda, la de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelitos del Señor Jesús. Miren, hay unas tradiciones hermosas alrededor de esto, ya desde el siglo IV, hay una devoción que se va extendiendo en torno sobre todo a Santa Ana. El nombre de San Joaquín va a aparecer un poco más tarde. Resulta ser que, evidente, en la Biblia no tenemos ningún dato directamente de esto, pero vamos, la Virgen tuvo que haber tenido sus padres, ¿no? Eso es lo lógico. Y la tradición, a partir del protoevangelio de Santiago y de la leyenda áurea, que se llamaba así precisamente, que contaba las historias de lo que pasó con Joaquín y Santa Ana, fíjense que hay una cierta similitud, porque se cuenta que de Joaquín se burlaba la gente porque no tenía hijos, y entonces es más o menos la historia de lo que ocurre con Ana, pero la mamá de Samuel. Y entonces como que hay un paralelo, hay una intención de ver esto y también la niña será consagrada. Se dice que vivieron originalmente en Galilea y se trasladaron luego a vivir a Jerusalén y ahí nació la Virgen. Por eso ahí donde está la iglesia de Santa Ana, que ha tenido un montón de nombres esa iglesia, ¿no? Ahí junto a la piscina probática, porque así se llama y así se llamaba, de hecho, fue fundada, fíjense, esta iglesia fue fundada ya en tiempos de Santa Elena, en el siglo IV, y allí se han encontrado restos, se han hecho muchas excavaciones y muchos trabajos, y se han encontrado algunas criptas que supuestamente contendrían los huesos pues de varias personas ligadas a la iglesia. Esto es lo interesante, y por eso también se supone que ahí pudo haber vivido la Virgen en su juventud, hasta que luego se trasladó a vivir a Nazaret con José. Pero bueno, ya saben todo lo que está detrás. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Miren, no podemos negar el valor de nuestros abuelos, ¿no? O sea, sería, creo, una grandísima injusticia el que negásemos la importancia de ellos en nuestras vidas. Yo tuve la gracia de tener a mi abuela paterna, que vivió pues suficiente. Yo alcancé a celebrar su funeral, me vio sacerdote, pues fue la que me acompañó porque mis otros tres abuelos pues murieron cuando yo estaba bastante pequeño. Tuve una tía a la que considero como una abuela también, que la he querido muchísimo. Entonces, ven, la importancia de las personas mayores. Para mí, esta es una celebración que debemos hacer. O sea, no se trata, miren, las lecturas, sí, podríamos leer el libro del Éxodo, poder seguir leyendo el Evangelio de Mateo, pero yo les sugiero, con mucho cariño, que sigamos los textos que están propuestos para la memoria. Es decir, el capítulo 44 del libro del Eclesiástico, de la Sirásida, y el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Son brevísimos. O sea que no es cuestión de que nos estemos aquí largo tiempo, pero nos marcan la pauta. Y todos debemos estar agradecidos por el papel de nuestros abuelos. Los que aún los tienen, disfrútenlos. Disfrútenlos. Gocen de estar con ellos. Escúchenlos a que repitan las mismas historias 40 veces. Ustedes gocen de estar con sus abuelos, porque vale la pena, ¿cómo les diría?, abrevarnos de esta sabiduría, que estas esponjitas que son ellos, guardando no solo la memoria histórica de su familia, sino la memoria de la experiencia, puedan transmitirla también a nosotros, sus nietos. Yo hoy, lógicamente, voy a ofrecer la Santa Eucaristía pensando en mis abuelos y en los abuelos de tantos otros. Ahí les recomiendo, los que ven la publicación en Facebook y también pues en otros medios que hay por ahí, que mándenme los nombres de sus abuelos. Yo los voy a poner, que ya han fallecido, yo los voy a poner en la Santa Eucaristía el día de hoy. ¿Les parece? Bueno, vamos a las lecturas. Ya les digo, capítulo 44 del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Ellos fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado. Se perpetúan en sus descendientes y estos son la rica herencia que han dejado. Sus hijos siguen fieles a la alianza y sus nietos también. Gracias a ellos. Su gloria jamás se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre durará eternamente. Que proclamen los pueblos su sabiduría y los alabe dignamente la asamblea. Qué bonito esto, ¿no? Fíjense. Siguen fieles sus hijos a la alianza y sus nietos también gracias a ellos. Su gloria jamás se extinguirá. Esto es un proyecto de vida, ¿no? O sea, nosotros, herederos, piénsenlo, ¿quién nos heredó la fe? ¿Ya? ¿Quién nos heredó la fe? Han sido nuestros abuelos y los bisabuelos. Y es decir, y ahí vamos hacia atrás, ¿no? La fe no nos ha venido porque nosotros la hemos alcanzado. Es la fe de nuestros padres. Es la fe de nuestros abuelos. Yo sé que algunos dirán, no, padre, en mi caso no fue así. Sí, yo sé que hay situaciones muy particulares. Pero, hombre, seamos realistas. La mayoría de nosotros hemos recibido la fe de ahí. De ellos es de donde nos hemos abrevado. Yo pienso en tantos elementos que me han contado a lo largo de los años mis papás con respecto a mis abuelos maternos, por ejemplo. Tenían una grandísima devoción a la Virgen patrona de mi pueblo.
y acudían, iban en peregrinación al menos 3 veces al año. Yo por eso cuando voy a la basílica y me encuentro ahí delante de la imagen, me hago memoria de esto, del recuerdo de mi abuela llegando a orar ahí. Pienso en el caso del lado de mi papá, o sea, del lado de mi papá y del lado de mi abuela paterna, pues había varias religiosas y sacerdotes, o sea, de ahí viene. Yo no los conocí algunos, sí, pero hagan de cuenta que significa que en esa familia, en la familia de mi abuela, había esta fe que se transmitía y que incluso llegó a producir sacerdotes y llegó a producir religiosas. Aquí estoy yo. O sea que, es decir, es producto de esa fe. El Evangelio, ya les digo, está tomado del capítulo 13 de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Fíjense que hoy tocaría, siempre del Mateo, la explicación de la parábola del sembrador. Sí, eso es lo que tocaba el día de hoy como lectura. Pero fíjense qué belleza esto, ¿no? Es que somos dichosos también, porque vemos, porque oímos. Por eso insisto en el tema, ¿no? Nosotros que hemos gozado de la fe gracias a la fidelidad de nuestros antepasados, tenemos que seguirla transmitiendo con esa misma alegría, esa que se va inculcando, que se va capilarizando, que se va metiendo en la sangre, se va metiendo en el corazón, se va metiendo en nuestra vida misma. Eso es lo que tenemos que ser, conscientes, pero dichosos ustedes. Hay que llegar a la gratitud. La gratitud, agradecer por la figura de las personas que ya nos han antecedido, algunos que ya gozan de la presencia del Señor, y pedirle esa gracia al Señor. Por eso insisto, hoy es un día precioso para orar por nuestros abuelos. Consagremos este día a orar por todos ellos. Yo quiero invitarles a hacer como oración el día de hoy una oración por los abuelos de uno que es abuelito también de todos nosotros, del Papa Emérito Benedicto XVI. Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hijo de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos, que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a todos los abuelos. Acompáñalos durante su peregrinación terrena y con tus oraciones obtén que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Me encanta este final de esta oración, para que todos nos reunamos. Yo espero en el Señor encontrarme con mis abuelos en el cielo. Tengo tanto que preguntarle a mi tocayo, porque mi abuelo se llamaba Juan Ángel, entonces tengo tanto que preguntarle a él de su vida y de tantas otras cosas que me han contado y las anécdotas sobre todo que me cuentan mis tíos y me cuenta mi papá. Yo creo que me voy a sentar un buen rato con ellos ahí en el cielo. Si así, pues nos ganamos el cielo, porque hay que alcanzarlo a toda costa para estar y disfrutar con todas nuestras familias. Una vez más les invito, déjenme por ahí los nombres de sus abuelos que ya han fallecido y les prometo que los voy a incluir en la Santa Eucaristía que celebraré más tarde. Que Dios les bendiga a todos. Felicidades sobre todo para los abuelitos que me escuchan el día de hoy.